Qué bien. Muy buenos días a todos. Qué bendición el poder estar aquí nuevamente con ustedes. Es imposible venir a esta casa iglesia y no hacer memoria de tantas cosas, ¿no? Es como, no se puede, ¿sí? Los más antiguos, alguien me podrá decir, o a mi esposa a veces me dice, mi amor, usted todavía piensa en Jofre. Imagínense, aún tengo en mi corazón Jofre, esa casa antigua, ¿cierto? Que donde no se inició el ministerio, pero donde yo llegué el año 95 y estuve, creo que estuvimos 16 años ahí, bueno, desde el 90, yo estuve un poco menos, pero ahí conocí al Señor, ahí llegué. Gracias, Pati. Entonces, es imposible no recordar, ¿cierto? Tantas cosas que en todos estos años el Señor nos ha permitido vivir, parte de los procesos que Dios también permite en nuestra vida para nuestro crecimiento y eso. Y hoy estar aquí, ¿cierto? También aquí estuvimos, creo, del 2006 hasta el 2013. ¿Cuántos años eso? 7 años. Yo alcancé a estar 7 años acá y luego fuimos desafiados a abrir la casa iglesia, nuestra sede Salvador. Bien. Ahí está. Esto yo voy tirando y va paralelamente. ¿Vamos coordinados? ¿Sí? Perfecto, me dicen que sí. Bien, gracias. Oremos, ¿les parece? Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Señor, no nos cansaremos de agradecer lo que tú un día hiciste por nosotros, Señor. Tu palabra es clara en señalar que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Estábamos sin Dios y sin esperanza. Señor, y hoy podemos conocerte, hoy te hemos conocido y estamos en eso, disfrutando de tu amor, de tu gracia. Por eso te damos gracias, Señor, por ser parte de una familia, por ser parte de un cuerpo, entendiendo que vivimos en tus propósitos eternos, Señor, que nunca nos olvidemos de eso. Que usted y yo estamos en el propósito eterno de Dios. No es solamente el tiempo que usted y yo estemos en este mundo, sino que esta es la antesala para proyectarnos a una eternidad con Él. Señor, gracias, Padre, por la bendición de estar aquí, de poder recibir de ti y ser enseñados e instruidos en tu palabra, siempre necesaria para nuestro corazón. A ti, Señor, damos la gloria en esta mañana. Pedimos tu bendición, amado Espíritu Santo, que seas tú honrando, exaltando y glorificando el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El título de la enseñanza de hoy es Aprenda a controlar sus pensamientos. ¿Se ha visto en algún momento con la dificultad de querer o de tener muchos pensamientos y no saber a veces cómo lidiar, cómo manejar? Yo creo que todos vivimos momentos y situaciones en los cuales, ¿cierto? Me acordaba, no sé si era un libro, alguien lo mencionaba así, hablaba y se refería a la mente como la loca de la casa. ¿Lo habían escuchado? La loca, ¿quién lo decía? El líder lo decía, sí. La loca de la casa, ¿cierto? La mente. Increíble la mente, como, ¿cierto? Como corre, como vuela, como rápidamente. Lo interesante es que si bien esa es una realidad con la cual todos tenemos que lidiar, ¿cierto? Pero de esa misma forma podemos darle gracias al Señor porque a través de su palabra Dios
nos enseña y vamos a ver cómo podemos manejar y controlar toda esa cantidad de pensamientos que suben muchas veces y que de alguna manera a veces también nos quieren perturbar, ¿cierto? Son como los problemas en la noche. ¿Le ha pasado? Cuando usted se va a acostar y en la noche está en su cama y como que los problemas son más grandes de lo que a lo mejor objetivamente son. Bien, aprender a controlar sus pensamientos. Aprenda a controlar sus pensamientos. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 10, del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Note eso. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestra obediencia es al Señor. Aprendimos también en el CB, en el curso básico, que la obediencia a Dios es absoluta. ¿Sí? La obediencia a Dios es absoluta. La obediencia al hombre es relativa y eso va a depender, ¿cierto?, si el hombre se ajusta a lo que dice la palabra de Dios. Si no es conforme a la palabra de Dios, la voluntad del hombre, entonces uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Te respeto, pero yo no estoy de acuerdo con eso o no voy a hacer aquello. Pues aunque andamos en la carne, hay una realidad, ¿sí?, que no podemos desconocer. Andamos en la carne, vivimos en este cuerpo, ¿sí? Pero dice, no militamos según la carne, porque nosotros, desde el momento que recibimos a Cristo, nos pasamos a formar parte de un Pablo lo ilustraba de esta forma, como soldados, ¿cierto? Un ejército de hombres y mujeres que han dispuesto vivir su vida conforme a lo que dice la palabra de Dios, conforme a lo que dice la Escritura. Por eso dice, no militamos según la carne, conforme a los deseos de la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. A veces queremos vencer ciertas situaciones espirituales, ¿cierto? Aún nuestros pensamientos con armas carnales, ¿sí? Y no se puede. Hay cosas que en nuestra mente vamos a tener que lidiar a la luz de lo que dice la palabra, pero solamente a través de la victoria de ello, solamente es posible a través de la palabra de Dios, ¿sí? A través de lo que el Señor nos enseña, que tiene que ver con lo espiritual, por cierto, sino poderosas en Dios. Note eso, que las armas que Dios nos ha dado para derribar fortalezas son poderosas en Dios, poderosas. No es cualquier cosa, es algo realmente poderoso. ¿Para qué? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Muchos de los argumentos, y vamos a ver, ¿cierto? Pablo aquí, hablándole a los corintios, por supuesto, les advierte de esta realidad, que vivimos en un mundo y en un cuerpo humano, y nuestra lucha, por cierto, no es con medios humanos, sino espiritual. Y las armas que Dios nos ha dado, como dice ahí el texto, no son carnales, sino poderosas para derribar fortalezas. ¿Qué quiere decir esto? Derribar pensamientos, ideas y racionamientos que se oponen a la verdad de Dios. Y uno escucha mucho eso, ¿sí? Sobre todo cuando uno comparte, evangeliza, escucha muchos argumentos, racionamientos, ¿sí? Ideas. Entonces uno puede advertir inmediatamente, conociendo la palabra de Dios, ¿sí? Que todos o muchos de esos argumentos y razonamientos definitivamente van en contra de lo que la palabra de Dios dice y se contraponen, ¿sí? Se contraponen directamente. Y estas fortalezas también que advierte, que alude Pablo, se manifiestan en argumentos, orgullo, pensamientos, ¿sí? Que se levantan contra el conocimiento de Dios. Podemos decir, en síntesis, en este punto, que la verdadera batalla espiritual ocurre ¿dónde? En la mente. En la mente, ahí está, en la loca de la casa, ¿sí?
Y la victoria se obtiene cuando nuestros pensamientos son alineados con la verdad de Cristo. Y esto es interesante y es potente y es maravilloso. Yo siempre digo, una de las cosas que yo creo que Dios cautivó mi vida y mi corazón fue a través de la palabra, ¿sí? Cuando yo llegué al ministerio allá por el año 95, fue bastante infructuoso el primer tiempo, porque me invitaron, no me acuerdo si fue en abril, en mayo la primera vez, y de ahí pasaron 6 meses que iba, venía, hasta que finalmente el Señor puso su mano, hice una oración y Dios, ¿sí? Y empecé a participar. Y cuando comencé a participar en las reuniones MOOC, donde el David en ese tiempo estaba estudiando química en la Chile, ¿sí? En ese tiempo, para no saquen cuenta si, ¿sí? David y otros más, ¿cierto? Y el Señor cautivó mi corazón a través de la palabra de Dios. Y yo me acuerdo, llegaba a las reuniones que hacíamos ahí en Jofré, en la salita de la entrada, donde estaba el MOOC inicialmente, pues después creció, ¿cierto? Se cambiaron al Salón Rojo. Y yo me sentaba en los primeros y para mí era fascinante, era algo pero realmente fascinante escuchar la palabra de Dios, porque de alguna manera todo lo que yo de alguna manera había querido entender antes de Cristo respecto de las cosas, el sentido de la vida, el propósito mayor, más allá del desarrollo humano y las expectativas humanas, comenzaron a ser resueltas y respondidas a través de lo que yo escuchaba de la Biblia. Entonces eso a mí Dios cautivó mi corazón, y hasta el día de hoy, su palabra. Y eso fue maravilloso, ¿sí? No fueron milagros, vi milagros, vi liberaciones, y sí, pero lo que a mí me cautivó fue la palabra de Dios. Cómo esta puede traer tanta luz, tanta respuesta a todo eso que definitivamente todos los seres humanos, de alguna forma, sin entenderlo, andamos buscando respuestas, ¿sí? Algunos esa respuesta la condicionan tal vez a un propósito de vida, a logro, en fin, metas, pero la respuesta y la necesidad que va a satisfacer realmente, finalmente, el corazón es la palabra de Dios y cómo ésta se revela a nuestras vidas. Dice, entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Es que vivimos en un mundo espiritualmente enfermo, ¿sí? Un mundo enfermo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, que no acepta, ¿sí? Que desmerece la palabra de Dios, la menosprecia, ¿sí? Así como también puede menospreciar y aún la vida de los hijos de Dios, ¿sí? La iglesia. Dice Isaías 1, del 5 al 6, hace una descripción Isaías respecto de esto, la realidad de la condición del hombre. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma. Toda cabeza, no hay excepción. Toda cabeza. Cuando el Señor nos dice algo en su palabra, o sea, uno no puede cuestionar y decir, no, pero es que yo creo que el Señor como que exageró un poquito. No creo que sea tan así. No, cuando la Biblia dice algo, eso es así, ¿sí? Dios no se equivoca, ¿sí? Dios no hace malas interpretaciones, no hace juicios equivocados, ¿sí? Dice, toda cabeza está enferma. El pecado entró por un hombre a todo el género humano. Y ahí ¿cierto? Se confirma aquello. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Esa es la realidad del corazón del hombre. Su vida, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana. No hay cosa sana. No podemos desconocer esta realidad. Dice, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero ¿qué necesita este corazón? ¿Qué necesita esta mente? Dice, no están curadas.
necesitan ser curadas. Y cuando llegamos a Cristo, Dios comienza un proceso de sanidad, de restauración. Comienza a curar esas heridas. Porque todos llegamos heridos de alguna u otra forma. ¿Sí? Algunos más, otros menos, pero finalmente todos llegamos heridos. Esa es la realidad. Y esas heridas también son las que no nos permitían entender. ¿Sí? Las que levantaban argumentos en nuestra mente, levantábamos argumentos, razonamientos respecto de Dios. ¿Y por qué si Dios existe hay tanta maldad en el mundo? ¿Y por qué si Dios y pasa esto? Y ese tipo de razonamiento. Pero después cuando llegamos a Cristo entendimos que el mundo está así porque el mundo no quiere saber nada de Dios. Habla de Dios, pero no quiere saber de Dios. No conoce a Dios, no conoce su palabra. Entonces es fácil echarle la culpa a Dios, cuando el hombre no ha tenido ningún interés en buscar a Dios, en preguntarle a Dios, ay, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me fue mal en esto o en aquello? ¿Y le preguntaste a Dios? ¿Cuál es el consejo que siempre damos? Consejo. Si alguien malinterpreta el consejo y dice, no, es que me dijeron que tenía que hacer. No, el consejo es, la Biblia dice, para aquello, para esto, para lo otro. Mira, aquí está el consejo. ¿Por qué es tan importante buscar el consejo? Y el consejo, primero en su palabra, en su autoridad, su palabra, en oración, y el consejo también que nos habla la Biblia. En la multitud de consejeros dice, hay sabiduría. Porque eso nos va a guardar de tomar malas decisiones. Yo siempre lo digo, ¿sí? Yo creo que la decisión, bueno, uno recibe a Cristo y esa es la mejor decisión. Y después de recibir al Señor, si es que llegamos solteros, creo que la decisión más importante es casarnos, ¿cierto? David se casó hace poco, ¿no? Sí, ahí está, David, ¿cierto? David. No le vamos a preguntar si está contento porque asumimos que está feliz. Porque yo un día también me casé y al mes y a la semana estaba, pero sí, todo no. La luna de miel dura ya después vendrá el tiempo de ir, ¿cierto? Aterrizando. Pero aún así es maravilloso el matrimonio, ¿sí? Lo que quería decir para no perder el hilo, ¿sí? No quiero desanimar a David, por favor. Sí. Pero ¿saben qué? El matrimonio es una decisión sumamente importante porque es para toda la vida. Bueno, dice la Escritura hasta que la muerte los separe, pero es toda la vida, en esta vida, ¿sí? Y más allá de bromas, el matrimonio es la empresa más difícil y compleja que uno pueda llevar. Mi esposa siempre dice, no sé si es para decirme algo a mí, me dice, mi líder cuando me iba a casar, me dijo, Chabelita, el matrimonio, no sé si le dijo, es como, no te imagines que es así, todo luz, ¿sí? Es más gris, ¿sí? ¿Sí? Obviamente él le quería hacer entender que la realidad, ¿sí? Es distinta, pero no es que sea malo, por favor, sino, si bien es complejo, porque dos vidas, dos personas, dos mundos distintos, comenzar a convivir, siempre hablan del tiempo de ajuste. Nosotros tuvimos el primer año de ajuste, donde hubo ajuste, hubo situaciones que tuvimos que lidiar, que no se habían dado en otro tiempo, porque no estábamos casados, y gracias al Señor llevamos, creo, 25 vamos a cumplir de casado este año, creo, 25, por ahí. ¿Sí? No está mi señora, así que no va a decir nada. Si después ve la grabación, va a decir, mi amor, ¿cómo dijo eso? Bueno, mi excusa es que los hombres no somos buenos para la fecha. ¿Sí? No, se nos olvidan, ¿sí? Se nos olvidan las fechas. Es difícil, pero ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía? Que si hicimos la perfecta voluntad de Dios, entonces eso es la garantía de que ese compromiso, esa unión, ese matrimonio no va a fracasar. ¿Que va a haber días difíciles? Claro. ¿Va a haber días donde va a haber aflicciones, va a haber diferencias? Claro, porque es parte. Y eso también es parte de lo que Dios permite para madurar, para crecer,
madurar en la relación, en el amor, ¿sí? En el compromiso, ¿sí? Es como la vida también. La vida también está conformada por muchas cosas, con días bien, días mal, aflicciones, necesidades, en fin. Eso es parte de la vida. Me fui para otro lado, pero no importa. Vuelvo. ¿Sí? Dice, no están curadas ni vendadas. La importancia de curar nuestras heridas. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la sanidad interior, la sanidad del alma, que es tan importante. ¿Sí? Es tan importante la sanidad de nuestro corazón, de nuestra alma. Ni vendadas, o sea, necesitan nuestras heridas, la realidad del hombre, del género humano. Heridas que no están curadas, que no están vendadas y que no están suavizadas con aceite. ¿Sí? Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede curar, vendar. Y eso dice Isaías. Él es el que hace la llaga y la cura, la sana. ¿Sí? Ni suavizadas con aceite. El Señor es quien suaviza nuestras vidas con el aceite de su Espíritu. ¿Sí? Por eso ha dejado su Espíritu para suavizar nuestros corazones, para sanar. ¿Sí? Como ese bálsamo. Génesis 6:5, vemos la realidad desde el comienzo, la realidad de la maldad de los hombres prediluvianos. ¿Cómo era? Dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de estos hombres, dice, era de continuo solamente el mal. De continuo. Dice, pero eso sucedió en el mundo prediluviano. Sí, hoy día no es muy distinto. ¿Sí? Aún más el Señor advierte que cuando Él venga va a ser como los días de Noé. ¿Sí? Ahí todos haciendo como bien les parece. El corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto desde el comienzo nos muestra la realidad del corazón del hombre. ¿Sí? Solamente de continuo el mal, lo que hoy vemos lamentablemente también. Y aquí la pregunta es, ¿cómo controlar nuestros pensamientos para que no nos controlen a nosotros? Interesante. Conversaba en estos días con alguien, me imagino que a propósito de esto, algo que me llama mucho la atención, uno entiende un aspecto espiritual, por supuesto, de base, importante y determinante, pero me llama la atención cómo un ser humano, y aún antes, un ser humano, una persona racional, puede perder en un punto de su vida, entendiendo espiritualmente porque abrió puertas, perder el control de su mente. De tal manera que venga una entidad espiritual, un demonio, un espíritu, y controle su mente. ¿Sí? Y eso digo, Señor, entiendo lo espiritual, entiendo que hay una acción espiritual, pero qué increíble, por decirlo de alguna manera, que pueda llegar a ese punto en donde alguien pierda completamente, esto en un caso extremo, ¿sí? Pierda el control de su mente y quede completamente gobernado por un demonio, una entidad demoníaca, como aquellas personas que a veces vemos en la calle que están, ¿cierto?, que están endiabladas. Pero también, de otra manera, un poco más sutil, por decirlo de alguna manera, que el enemigo también, a través de los pensamientos, levante, ¿cierto?, pensamientos, argumentos y razonamientos que definitivamente van a estar controlando la vida de esta persona. La pregunta es, ¿cómo controlar nuestros pensamientos? ¿Cómo controlarlos? Primero, aquí entendemos que la mente está corrompida, ¿cierto? Y produce una vida corrompida, de acuerdo a lo que vimos en Génesis. Y ante esta realidad, la pregunta, ¿cómo controlar nuestros pensamientos? Y que no nos controlen a nosotros. Bueno, la Biblia nos muestra 4 factores espirituales. Aquí voy a mencionar 4, podrían ser más. El factor de la salvación, y este es determinante para toda nuestra vida, ¿sí? Desde ahí se inicia nuestra relación con Cristo y nuestra vida en Cristo. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios con minúscula por supuesto, de este siglo,
cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz, ahí se juntó la palabra, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás definitivamente quiere cegar la mente para que las personas no vean el evangelio. Por eso que va a hacer todo lo posible por cumplir este propósito, que los hombres, que las personas no conozcan el evangelio, no conozcan la verdad, porque no le conviene, porque su labor, su trabajo, su empeño, su esfuerzo es llevar a las personas a la perdición. Y él sabe muy bien que si las personas conocen el evangelio, llegan a la luz, que es la palabra, tienen un encuentro con el Señor y con su palabra van a poder advertir, van a poder ser conscientes de la verdad, ¿sí? Y de la mentira y el engaño con el cual él tiene, ¿sí?, cegado el entendimiento de los incrédulos, ¿sí? La gente en el mundo afuera, uno ve cómo tiene disposición para escuchar cualquier cosa, pero menos para escuchar la palabra de Dios. Porque ya el enemigo ha tomado cierta ventaja en sus mentes, en sus corazones, para que no, mira eso de la Biblia, no, yo creo en Dios, pero no soy fanático. Pero tú conoces su palabra, la ley. No, sí, pero es que no, mira, yo considero que eso es para la gente religiosa, la verdad es que yo creo a mi manera. ¿Sí? Hay 8.000 millones de Dios, aparte de los que tienen los indios en la tierra, porque hay 8.000 millones de hombres, seres humanos que creen a su manera. Pero la Biblia dice que hay un solo Dios. ¿Sí? Hay un solo Dios. Entonces, el Dios de este siglo dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y eso es lo que yo tal vez obviamente experimenté cuando llegué a Cristo. ¿Sí? Tal vez yo no tenía una posición muy antagónica respecto de Dios y de la Biblia, pero estaba perdido en mis razonamientos, en mis ideas, ¿sí?, en mis creencias. Pero cuando llegué a Cristo, llegué al Señor y la palabra de Dios comenzó a ser revelada en mi corazón, ¡wow! Eso fue fascinante, fue algo realmente glorioso para mí, ¿sí? Y eso es lo que produce la palabra de Dios, la luz del evangelio. Es lo que produce en nuestra mente, en nuestro corazón y nos cautiva. Debemos entender que así como la mente usa el cerebro para pensar, como así también un pianista usa el piano para tocar. Ahora, aquí hay un problema, porque el problema más peligroso es una mente mala con un buen cerebro, y eso uno puede ver muchas cosas, muchas personas, ¿cierto? Una mente mala con un buen cerebro, o sea, personas que uno dice, pero esta persona, como por decirlo humanamente, es tan inteligente, ¿cómo hace tantas estupideces? Como una persona que uno considera sensata, inteligente, hace cosas tan estúpidas, ¿sí? Porque obviamente es una mente que está dañada, ¿sí? Que no tiene luz de Cristo. No tiene luz de Cristo, no hay luz. Entonces, ¿qué opera ahí? La mentira, el engaño, las argumentaciones, el mismo diablo, ¿sí? Porque el diablo sabemos que habla en primera persona, ¿sí? Y a veces podemos pensar, y si no tenemos discernimiento, estamos muertos espiritualmente, no va a decir, no soy yo, porque en primera persona estoy pensando yo, debe ser no hay capacidad de poder discernir que es el diablo. No, yo pensé esto, yo pienso esto, o yo tengo este pensamiento, ¿sí? Esos razonamientos o estructuras a veces que se levantan como verdaderas fortalezas en el pensamiento de los hombres. Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la verdad, ¿sí? Respecto de este factor de la salvación. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y eso es así. Y uno podría haber tenido una vida religiosa, prácticas religiosas, en fin, pero
no conocíamos a Dios. Yo siempre he dicho, cuando salí de octavo básico, mi profesora jefe nos regaló una Biblia y nos puso una dedicatoria para lo que te toque afrontar en el futuro, muchas cosas, para que esta Biblia te ayude, parafraseando un poco lo que recuerdo de esa dedicatoria. Y tenía mi Biblia, todavía la tengo por ahí, ¿sí? Y yo un par de veces la abrí y leí en momentos, me imagino, momentos de necesidad, pero leía, pero no entendía, ¿sí? No entendía. Pero cuando recibí a Cristo y comencé a participar y venir a la iglesia, ahí cambió todo. Ahí la escritura se abrió, ¿sí? Porque claro, estaba muerto espiritualmente, no podía entender lo que se ha de entender espiritualmente, ¿sí? Ajustar lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si Dios dice eso, así es, no puede ser de otra forma. Hay gente que quiere entender el evangelio y quiere entender a Dios desde la racionalidad, desde el intelectualismo. Y no se puede. No se puede. Es necesario nacer de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú eres un maestro de la ley, que me estás preguntando estas cosas, tú deberías tenerlas claras. No lo podía entender porque no había nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Miren qué interesante esto lo que dice Pablo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Tenemos la mente de Cristo. Podemos entender a Cristo. Podemos entender su palabra. Podemos entender su voluntad. Y la voluntad de Dios, dice, es agradable y perfecta. Si tenemos la mente de Cristo. Entonces deberíamos poner cuidado cuando Dios está manifestando su voluntad y decir, es que no entiendo. Es que no puedo entender. Pero dice que tenemos la mente de Cristo. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Sí? A veces el problema definitivamente puede que no esté en nuestra mente, puede ser en nuestro corazón. ¿Sí? En nuestro corazón, porque aquí lo tenemos claro. ¿Sí? Hay muchas cosas que podemos tener muy claras aquí, ¿sí? Desde la racionalidad, ¿sí? El conocimiento, pero es necesario que todo esto que está aquí baje a nuestro corazón, porque ahí realmente se va a ver el resultado. Entonces, por medio de la salvación, ¿qué recibimos? La mente de Cristo, ¿cierto? De tal manera que el primer paso para controlar los pensamientos es la salvación. El segundo, el factor de la sinceridad. Sinceridad. Debemos ser sinceros. ¿Qué dice Pablo? Dice en su carta a los Corintios, porque os celo con celo de Dios. Miren, si hay algo que uno debe entender, y aquí Pablo hablándole a la iglesia, un apóstol, ¿cierto? Y lo expresa así, porque os celo con celo de Dios. Y yo pensaba en esta palabra y Pablo lo expresa así a la iglesia, os celo con celo de Dios. Pablo tenía celo, pero un celo santo por la iglesia, celo de Dios, no un celo humano, antojadizo, caprichoso, enfermo. ¿Sí? Celo de Dios. ¿Y qué me dice eso a mí? ¿Y qué debemos entender nosotros? Y que así sea. Que Dios también pone celo de Dios, ¿sí? Para usted en sus pastores, en quienes le enseñan, quienes le dirigen, ¿sí? Ay, que te preocupas tanto de mí, ¿sí? No te metas tanto en mi vida. Hoy día es difícil la cosa porque... Pero Pablo dice, os celo con celo de Dios. Pablo tenía un celo santo por la iglesia, ¿sí? Y ese mismo celo, porque es de Dios, es el celo que Dios tiene por nosotros. Dios tiene celo por nosotros, porque derramó su sangre. Fuimos comprados con precio de sangre, ¿sí? El Señor no pagó en dólares, no, ¿sí? En diamantes, en oro. No, con su sangre. Fuimos comprados con sangre.
Pues os he desposado, porque Él le llevó el conocimiento, Él le llevó a Cristo, con un solo esposo. Dice, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Pero temo, el temor de Pablo, por eso el celo con la iglesia, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, no vamos a entrar en detalle en este punto, engañó a Eva, la serpiente, Satanás, ¿cierto? Con su astucia. El diablo es astuto, no es... Sí, es astuto, sabe cómo engañar. Recordemos que es un ser angelical. ¿Sí? Lo único que a nosotros nos guarda de ser engañados, de la astucia y la inteligencia diabólica que tiene Satanás, que es superior al hombre, es el Espíritu Santo. Eso es lo único. Por eso aquellos que no tienen a Cristo, allá afuera, sucumben y piensan que no, son más diablos que el diablo, son más pillos que el diablo. ¿Sí? Uno no debe subestimarlo ni tampoco exaltarlo, pero sí no debemos desconocer una realidad. Si dependemos del Señor y mantenemos nuestro corazón, nuestra mirada en el Señor, entonces vamos a ser guardados y advertidos, ¿cierto?, de el engaño. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, dice, sean de alguna manera extraviados. La preocupación de Pablo. No quería que los corintios se extraviaran. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Sincera fidelidad a Cristo. Dios demanda de nosotros una sincera fidelidad. Sincera. ¿Sí? El compromiso que quienes hicimos cuando nos casamos, los esposos y la esposa, ¿cierto? Una fidelidad sincera, ¿sí? Y eso debe mantenerse hasta el final, ¿sí? La fidelidad. ¿Cuánto más con el Señor? Y Pablo no quería que los corintios se extraviaran de esa sincera fidelidad a Cristo. Dios demanda de nosotros también una sincera fidelidad, porque Pablo está comparando a la iglesia con una novia comprometida con Cristo. Nosotros estamos comprometidos con Cristo. Y su temor era que, ¿cierto?, la mente de los creyentes fuera engañada, así como ocurrió con Eva. Pero esto es una advertencia también para nosotros, que no seamos engañados. Y por eso es importante nuestra relación con Dios, con su palabra, y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas para discernir. Señor, yo quiero, y una oración que es recurrente en mi vida es, Señor, quiero mantenerme fiel hasta el final, Señor. No quiero decir, ya tengo 31 años de vida cristiana, entonces me puedo relajar, ¿sí? No, Señor. Y entre más pasa el tiempo, y yo creo que todos los que llevamos años en la vida cristiana, entre más pasa el tiempo, tú te das cuenta que más necesitas depender de Dios. ¿Sí? Más. Y que nuestra oración de alguna manera también sea esta. Señor, yo quiero mantener una sincera fidelidad a ti todos los días. Eso no significa que vamos a tener días en donde a lo mejor no nos vamos a sentir nos vamos a sentir súper espirituales, donde no va a haber problemas. No estoy hablando de que ¿sí? no vayamos a tener o a seguir viviendo situaciones que nos afligen, nos aquejan, con las que tenemos que lidiar el día a día, pero por sobre eso, Señor, aún que mi corazón pueda mantenerse en una sincera fidelidad a ti, Señor, por sobre las circunstancias, por sobre las cosas que pueda vivir o estar viviendo, ¿sí? Que esa sea nuestra oración. Una mente sincera significa una devoción pura, fidelidad y un compromiso total con Cristo, ¿sí? Obviamente que una mente dividida no produce estabilidad, ¿sí? Sino solamente
Solamente en Cristo podemos mantenernos firmes, ¿sí? Y seguros. 3. El factor de la fortaleza. 2 Corintios 10, 3, 4 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, a la luz de esta palabra, debemos entender que es necesario aprender que estamos en una guerra espiritual, como lo hemos dicho, y que el campo de batalla es la mente. Ahí está el campo de la batalla. Ahí está siempre el enemigo atacando con pensamientos, con ideas, ¿sí? Ahí ataca y a veces como que quiere agobiarnos, ¿cierto? Atomizarnos, y pensamientos y ta. Ahí es donde alguien decía, es imposible que las aves vuelen sobre nuestra cabeza. Es imposible, los pajaritos vuelan, ¿cierto? Pero eso es imposible. Pero que hagan nido ya es otra cosa, ¿sí? No podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido. Ya eso sería grave, ¿cierto? Bueno, los pensamientos de alguna manera también. No podemos evitar. Van a venir los pensamientos, aún de nosotros mismos, las luchas que tenemos, ¿cierto? Y el mismo enemigo con sus dardos. Pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza, dejarlos que se asienten en nuestra cabeza, que tomen lugar, ¿sí? Porque el problema es que eso puede llevarnos, y muchas personas se levantan fortalezas en sus mentes porque se dejaron engañar o sucumbieron ante pensamientos aún del mismo diablo, ¿sí? Persistentes, insistentes, que ya los establecieron como propios. No, yo siempre he pensado esto, no, yo pienso esto, no, desde siempre, en fin. Y uno escucha a veces ese tipo de pensamientos que las personas declaran como suyos, y dice, esto es un engaño. Esto es un engaño. Pero la persona lo ve como que no, porque ella llegó a esa conclusión y ella es así, piensa así, yo soy así porque ¿sí? Entonces es necesario que estamos en una guerra espiritual, que el campo de batalla es la mente, en donde obviamente Satanás quiere construir fortalezas, sistemas de pensamientos que esclavizan, por ejemplo, temores, amarguras, lujuria, obsesiones, resentimientos, ideologías a propósito, ¿sí? El diablo ahí construyendo, ¿sí? Queriendo levantar fortalezas. Es cosa de escuchar a alguien, vamos a decir, a alguien que no tenga la luz de Cristo, y escucharlo hablar, y uno se da cuenta, puede discernir rápidamente cuántas fortalezas hay en esa persona, pensamientos, estructuras mentales, ¿sí? Y son verdaderas fortalezas porque las defienden, ¿sí? A brazo partido, como se dice. No, y esto es así, sobre todo las ideologías hoy en día, ¿sí? Entonces ahí vemos claramente cómo el diablo ha levantado esas fortalezas. Pero el Señor nos ha dado armas poderosas para la destrucción de esas fortalezas. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nota que el énfasis dice fortaleza, no dice, ¿sí? No es un murito, una cosita, una fortaleza, algo grande, algo casi impenetrable, ¿sí? Pero Dios nos dio armas poderosas para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10, 5 dice, derribando argumentos. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuánta altivez vemos en el mundo? Y argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Desde la racionalidad, el intelectualismo, ¿sí? Y son argumentos que se levantan con altivez, ¿sí? En contra del conocimiento de Dios, desmereciendo, desacreditando la palabra de Dios, invalidándola, ¿sí? Que ustedes los cristianos son gente
retrógrada. ¿Cómo creen en la Biblia? Si eso está pasado de moda, hay que modernizarse. Hay algunos, aún comillas, cristianos que también piensan que hay que modernizarse. ¿Sí? Que la palabra de Dios no es tan así, hay que ajustarla a los tiempos. ¿Sí? Bueno, ahí hay otro problema, obviamente, engaño, mentira, ¿cierto? Entonces, estamos en... el factor fortaleza, ahí está. El factor fortaleza. Destruyendo fortalezas y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son nuestras armas? Primero, la palabra de Dios, ¿sí? Es la espada del Espíritu, ¿sí? La espada. La oración, nuestra comunión, nuestra relación con Dios, esta intimidad, ese lugar secreto, ese lugar donde podemos ir y estar con Dios, ¿sí? Comunicarnos, relacionarnos con Él. Es importante la oración. Y desde el comienzo entendimos y aprendimos que la oración es hablar con Dios, abrir el corazón, ¿cierto? No es algo ritualista, así, raro, ¿sí? Místico. No, es hablar con Dios, abrir el corazón, tal cual somos, tal cual, ¿sí? Aún expresamos nuestras palabras. Qué maravilloso es que Dios no se complica. Dios nos escucha a todos, ¿sí? Él nunca va a decir, perdón, no te entendí esa palabra, ¿sí? Aún a veces nos equivoquemos, ¿cierto? Pero Dios, ¿por qué? Porque conoce el corazón, ¿sí? No necesitamos ser, expertos en lenguaje, ¿cierto? En comunicación para relacionarnos con Dios. Basta con ser sinceros y decirle, Señor, aquí vengo delante de ti, Señor. Sí, aquí estoy. Así me siento. ¿Sí? Qué hermoso, ¿no? El arrepentimiento, por supuesto, es necesario. ¿Sí? Y es un arma poderosa. El diablo no quiere que uno se baje del caballo del orgullo, de la altivez, de la arrogancia, de la argumentación. Pero Dios nos llama a arrepentirnos. ¿Sí? El arrepentimiento es esencial. Arrepentidos y convertidos. Así comenzó el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos. De los arrepentidos del reino de los cielos. Gloria a Dios porque nos arrepentimos un día, ¿cierto? Y aceptamos al Señor. Pero tenemos que seguir, ¿sí? Cada día. Arrepentimiento, perseverando, exactamente. La autoridad de Cristo. Toda autoridad me ha sido dada, dice el Señor. ¿Sí? En los cielos y en la tierra. Tenemos Juan 1:12, ¿cierto? A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y podemos invocar el nombre de Cristo en la autoridad del Señor. ¿Sí? Tenemos autoridad. Y el Espíritu Santo. ¿Sí? Esas son nuestras armas. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros y está con nosotros. En Pentecostés capítulo 2 dice, y llegó el día. Cuando llegó el día, vino el Espíritu Santo. Llegó el día. Para nosotros llegó un día. El día que tú y yo recibimos a Cristo, ese fue nuestro día. Llegó el día. Y recibimos a Cristo. Y vino Cristo a nuestras vidas. Y vino su Espíritu sobre nosotros. ¿Sí? Y el último, el factor de la rendición. ¿Se acuerda el factor anterior? El factor de la fortaleza. ¿Sí? En el Señor. ¿Sí? Podemos derribar fortaleza y tenemos fuerza y fortaleza en Él. El factor de la rendición. Romanos 12, 1 y 2, bastante conocido por todos nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Nuevamente el apóstol Pablo, cómo se dirige, ¿cierto?, a la iglesia. Así que, hermanos, ¿sí?, singular, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
O sea, así debemos presentarnos al Señor, como un sacrificio vivo. Estamos vivos, en Cristo estamos vivos. Ya no, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Antes sin Cristo estábamos muertos, ¿sí? Espiritualmente, lo entendemos. Dice, sacrificio vivo, santo, apartados para Él, consagrados, porque esto es agradable a Dios. Esto es lo que a Dios le agrada. ¿Qué le agrada a Dios? Esto. Entender que somos y debemos presentarnos delante de Él como un sacrificio, nuestros cuerpos, nuestra vida, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es nuestro culto racional, ¿sí? De tal manera que no os conforméis a este siglo. O sea, si entendemos lo anterior y lo consideramos, entonces no os conforméis a este siglo. El Señor nos llama a no conformarnos a este siglo, al pensamiento de este mundo, a la estructura de este mundo, a la cosmovisión de este mundo, a la ideología de este mundo. No os conforméis a este siglo, no se conformen, no se amolden, no se metan en estructuras de hombres, ¿sí? De filósofos, ¿sí? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. Lo único que puede transformar nuestras vidas es la renovación de nuestro entendimiento por medio de su palabra. La palabra de Dios puede producir eso, transformar. Piense en su propia vida, haga memoria, ¿sí? Bueno, algunos van a tener que hacer más, pero no importa, es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo era nuestra vida antes sin Cristo? A veces a uno se le olvida un poco. Sí, algún tiempo atrás me encontré con alguien, o alguien me dijo, oye, ¿tú te acordás cómo era? Y yo decía, no, es que yo nací santo, ¿cierto? No cometí pecados antes de Cristo. Pero me llamó la atención porque había cosas que no me acordaba. ¿Sí? Sí. Me decía, ¿te acordás que tú molestabas a esta compañera y aquí y allá? No me acordaba. De otras sí me acuerdo, obviamente. ¿Sí? Ya son 57 años. ¿Sí? Y con este que me encontré hace varios años atrás, ¿sí? Fue cuando tenía 23 años, entonces como que no me acordaba mucho. Pero ¿qué quiero decir? Que hay cosas que uno se va olvidando. ¿Sí? Se va olvidando. Pero sí otras que uno recuerda, que están más presentes probablemente y que tienen más relación con el tiempo en donde conocimos a Cristo. Y claro, nuestra vida cambió. Cambiamos nuestra manera de pensar, ¿sí? Que seguimos luchando y lidiando siempre, ¿cierto? En nuestra mente y perseverando en el Señor, su palabra. Pero hay otras cosas que ya definitivamente ya dejaron de ser. Ya no son esos patrones que antiguamente teníamos en nuestra manera de ser, de pensar, de ver las cosas. Ya esos patrones no existen, ¿sí? Ha venido a ser Cristo, ha venido a ser su palabra, que ha traído transformación y que ha renovado nuestra manera de pensar, ¿sí? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única forma de comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta es considerando lo que dice aquí la palabra. La necesidad de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si usted quiere entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para su vida, necesita ser transformado por medio de la renovación de su entendimiento. Si uno como cristiano dice, no, pero es que no entiendo, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué esto va a ser la voluntad de Dios para mí? Es que yo no... Entonces, ahí hay algo que está manifestando, ¿cierto? La falta de transformación, de renovación de su entendimiento. Usted necesita renovar su forma de pensar. Entonces, a lo mejor uno podría aludir, ¿cierto? Falta más compromiso con la palabra. Necesitas leer más la Biblia, necesitas ir más a su palabra, inquirir en ella, para que despejes esos argumentos, ¿sí? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Sí, pero es que esto no es lo que yo quería. Ah, bueno. Pero ¿sabes que lo que Dios tiene para ti siempre va a ser lo mejor? ¿Sí? Yo no sé si lo he contado. Me pasa a mí también.
he contado, no sé, me pierdo. Y yo les contaba, tal vez a ustedes se los conté también. Cuando recién nos íbamos a casar, estábamos a unas semanas y Jorge me dice, ya no, tenés que buscar, bueno, un poco antes, tenés que buscar un departamento para vivir. ¿Sí? Estábamos en Jofré y empezamos a buscar con Isabel, y buscamos, y un día llegamos a uno y llegamos ahí a Curicó con Vicuña Maquena, a la vueltecita, un edificio antiguo, y un departamento pequeñito, ¿sí? Tenía una cocina, no les miento, que era como de 1 metro por medio metro, ¿sí? Era una cocinilla y nada más. Pero yo, obviamente, no voy a decir que estaba como David feliz porque me iba a casar, porque ella ya se casó. Yo no me había casado ahí todavía, pero yo vimos ese departamento con Isabel, era en un primer piso, era de un ambiente fantástico. Y dije, es todo lo que necesito para empezar, ¿cierto? Y de acuerdo le contamos a Olger, a Magali, y fuimos a mostrar el departamento. Además, el precio era razonable. Y llegamos allá con Magali, con Olger, Isabel, y Olger entró, miró. Bueno, no sé, no recuerdo qué comentario hizo, pero al final me dijo, ya no, seguí buscando. Y eso no me sonó como a música celestial. Yo en mi corazón dije, pero si no va a vivir él. Yo estaba feliz. Me dijo, ya no, eso es muy chico. No me acuerdo qué me dijo. Probablemente era eso, porque era bastante pequeño la cocina, no les miento, era. Pero yo estaba feliz. Yo dije, aquí me hago famoso, yo dije. Sí, y me molesté, obviamente, callado nomás. Pero igual el líder, ¿cierto?, pudo discernir que yo no había quedado muy agradado. Y seguimos buscando. Y ya, y como que se acercaba la fecha. Nos casamos el 24 de junio del 2001. Un día soleado, precioso. Y encontramos Isabel, estábamos mirando el diario y me dice, vamos, mira aquí, es un departamento en Lira con Curicó. Ya, y fuimos, era junio y estaba oscuro ya, eran como las 6 de la tarde. Y llegamos a la conserjería y preguntamos, mire, un departamento, sí, es un matrimonio joven arriba, voy a llamar a ver si los pueden recibir. Y nos dijeron, sí, pueden subir. Subimos al 408, el departamento 408. Me tengo que acordar, sí, ahí empecé mi matrimonio. Y llegamos al departamento, wow. Bueno, quienes aquí, algunos tuvieron la oportunidad de conocerlo. Daba hacia Curicó, un 4º piso nuevo, lindo el departamento, lindo, una cocina americana, 2 dormitorios, 2 baños. Wow. Eso que tú, cuando son las cosas, entramos ahí, vimos, y inmediatamente el Señor, por su espíritu, esto es lo que tengo para ustedes. Y ya, y hablamos con el matrimonio, ya listo, y le contamos al día lunes a Olger y a Magali y dijimos, líder, mírate, y bueno, fueron los líderes, lo miraron y dijeron, ¿sí? Ese era el departamento, ¿sí? ¿Cierto? Era lindo el departamento, ¿cierto? Pequeñito, ¿sí? Ahí llegó Isaac, nuestro primer hijo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la voluntad de Dios definitivamente es agradable y perfecta. ¿Y saben qué? Lo que usted piensa que es lo mejor para usted, nunca va a ser mejor que lo que Dios tiene para usted. Nunca. Para mí ese departamento viejo y chico y todo, para mí era espectacular, no quería más. No tenía expectativas en que fuera nuevo, que fuera aquí. No me interesaba eso. Me interesaba estar con mi esposa. ¿Sí? Eso me interesaba. Y que fuera cómodo y que estuviera cerca de Jofré. Pero Dios me enseñó que Él tenía algo mejor para mí. Y no solo a mí, y para todos nosotros. Por eso nunca piense que lo que usted piensa que es lo mejor, eso es lo mejor. No. Dios siempre nos sorprende. Y así en innumerables situaciones y experiencias que Dios nos ha permitido vivir y tener con Él en todo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto, ¿cierto? Verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En eso debemos pensar. No basta con derribar fortalezas. La mente debe rendirse continuamente a Cristo para ser transformado, ¿cierto? Y la clave para llenar la mente con lo correcto es esto: pensar, ¿cierto? La palabra de Dios. ¿En qué debemos pensar? Todo lo que es verdadero. El Señor es verdadero, ¿sí? Si pensamos en el Señor, si nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón está en Él, entonces vamos a pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es una forma de llenar nuestra mente con lo correcto. ¿Qué mentiras nos decimos? Aún, ¿sí? Como la mentira que yo me decía tal vez. ¿Sí? No, esto. Y el Señor me decía, no, ¿sí? No es. ¿Sí? Ahora, qué bueno que a uno podría decir, y aún así, que te conformes con poco o con algo viejo. Pero yo tengo algo mejor para ti. Y Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. El punto es que cuando Dios manifieste su voluntad para con nosotros, podamos estar alineados en sintonía con Él y con su Espíritu para entender que eso es lo mejor, ¿sí? Y para guardar nuestro corazón de la murmuración, de la crítica, de la queja. Ay, Señor, ¿y por qué me tocó esto a mí? Y yo que... Si Dios me dio lo que me dio, Señor, gracias. Porque si viene de ti, es lo mejor. Es lo que yo necesito. Gracias, Señor. Pablo decía, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Señor, tú todo lo permites. Señor, si esto viene de ti, gloria a Dios. Te alabo, Señor. Dame un corazón sensible para no amargarme. Sensible para ser agradecido con lo que tú permites para mi vida. Conclusión. La Biblia nos enseña 3 verdades. Una mente carnal debe ser convertida, ¿sí? Debe ser convertida. Así como nosotros un día nos convertimos al Señor, a Cristo. Una mente corrompida puede ser conquistada y liberada. En el punto 1, una mente carnal debe ser convertida, y yo agregaría y redimida. Porque saben que en el proceso de la vida cristiana yo he podido ver, ¿sí? Aún a través de mi propia vida, si bien hay un nacimiento espiritual cuando recibimos a Cristo, recibimos la salvación, pero hay un proceso a través de toda nuestra vida donde Dios comienza a manifestar, a revelar, ¿cierto? Su propósito en nuestras vidas, comienza a sanar, a restaurar. Pero así también hay áreas en nosotros, en nuestra vida, que necesitan, en el tiempo, van siendo redimidas, transformadas, sanadas, liberadas, ¿sí? Porque hay personas que llevan años de vida cristiana y todavía hay áreas, y a veces en la económica, donde no han sido redimidos sus corazones y sus bolsillos, ¿sí? Y dice, no, pero es que me cuesta, es que esto y que aquí. ¿Sí? ¿Sí? Necesito redención en todas las áreas de mi vida, ¿sí? Para experimentar esa salvación, que no, la salvación no es solo que me voy a ir al cielo y que ya tengo un pasaporte para la eternidad. La salvación implica todo lo que Dios hace y ha hecho en nuestra vida y hará, ¿sí? Entonces, una mente corrompida puede ser conquistada y liberada. Así lo hizo el Señor con nosotros, y probablemente estamos en el proceso de ser conquistados nuestros corazones, liberados también, a lo mejor aún de pensamientos y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Es que esto no me parece, es que yo no estoy de acuerdo con esto, es que yo estoy orando para que Dios me revele que esto que dice su palabra, Dios también quiere que yo lo asimile. Sí, hay cosas que Dios necesita revelar, por supuesto,
pero hay otras cosas que se te tienen que obedecer. Dios dice en su palabra esto, aquello, perdona, arrepiéntete, haz esto. Y no, aquí estoy orando para que Dios me lo revele. ¿Sí? A veces es un problema de falta de obediencia. Hay dureza, hay argumentos en el corazón. ¿Sí? Y nos hacemos los difíciles. Una mente conquistada puede ser conquistada por Cristo. Si le entregamos el señorío a Cristo, al Kyrios, al dueño, al Señor, ¿sí? Al Espíritu Santo, entonces podremos ser controlados realmente por Él. Y finalmente, 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y miren qué hermoso esto, dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Tenemos la mente de Cristo. Bien, oremos.